Juan Pablo Lucumí, buenas tardes. Acá estamos para hablar de números. Y hablamos de unos números que sin duda van a ser determinantes para las elecciones en Estados Unidos. Estamos a menos de un mes. Hablamos del nuevo dato de inflación, ¿no? Y que todos están muy atentos a estos datos de la primera economía del mundo porque subieron los precios a un ritmo menor en septiembre en una comparación interanual. La tasa entonces para el noveno mes del año fue del 2,4%, una décima menos que el dato de agosto, pero 4 décimas más que el objetivo del Banco Central de Estados Unidos, que espera llevar la inflación al 2%. Sin embargo, usted puede ver ahí la relación entre las tasas, la inflación y ese objetivo. Ya la línea verde, que en algún momento estuvo en esos picos de junio por encima del 9% anual, ya se está acercando entonces a esa meta, o pues lo revisaremos cómo pueda ir avanzando. Y es que la Reserva Federal considera que es un nivel sano de inflación ese 2%. También este es el menor nivel desde el de febrero de 2021, pero por encima de las previsiones del mercado, que estimaba que la inflación iba a poder desacelerarse hasta el 2,3% anual, aunque la noticia general de la inflación hoy sea que pues sigue perdiendo fuerza en la primera economía del mundo. Si hablamos de la inflación subyacente, que también ha sido uno de los temas principales en los medios económicos en Estados Unidos, que es la que excluye los cambiantes precios de los alimentos y la energía en términos anuales, se aceleró hasta el 3,3%, superando una estimación del 3,2% que pues esperaban los analistas. Cambiamos a la economía de América Latina, Juan Pablo, donde ha nacido una campaña para exponer la desigualdad fiscal en la región, ¿no? Una propuesta que nace desde Oxfam, la Confederación Internacional de 19 ONG con presencia en 90 países. Esta vez la organización busca exponer la extrema desigualdad en América Latina y el Caribe, una región con la mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el planeta, en donde el 1% más rico concentra más riqueza que el 50% más pobre. El plan de la entidad es movilizar a los latinoamericanos y a sus gobiernos a exigir sistemas fiscales más justos y equitativos, así como estrategias para que entiendan cuál es la contribución tributaria que hacen y cuándo esta puede ser excesiva. Escuchemos. ¿Y por qué se da este desequilibrio, este desbalance? Por las decisiones políticas que se toman en nuestra región y que llevan a que nuestros sistemas fiscales y tributarios sean injustos. En América Latina y el Caribe, una persona del 1% más rico contribuye con menos de 20 centavos por cada dólar, mientras que una persona del 50% más pobre contribuye con 40 centavos de cada dólar. Esta diferencia es abismal y es injusta y no hace que el que más tenga aporte más, contribuya más. Juan Pablo, veremos el impacto de esta campaña, a ver si sensibiliza a los gobiernos. Mientras tanto, hablamos de otro gobierno, es el de Francia. Un mes después de haber tomado posesión, Michel Barnier, nuevo primer ministro francés, presentará su plan de presupuestos ante su gabinete. Está programado para ser presentado esta noche, seguramente en algunos minutos en París, mientras nosotros hablamos, y se trata del plan que prevé ahorrar 60.000 millones de euros a las arcas del Estado, con importantes recortes en el gasto público. Los impuestos también aumentarían para unos 65.000 hogares más ricos. El plan tiene como objetivo reducir el déficit público del país a los niveles que exige la Unión Europea, en torno al 3%. Actualmente, la segunda economía europea sostiene un déficit presupuestario del sector público superior al 6% y su deuda alcanzó 3 billones, con B, billones de euros en los primeros 3 meses de este año. Eso es más del 110% de su Producto Interno Bruto. La oposición de izquierda ya criticó el proyecto en un clima político incierto para el gobierno de Michel Barnier, y pues hace unos minutos el Consejo Superior de Finanzas Públicas de Francia dijo que consideraba frágil la previsión del gobierno francés para la reducción del déficit público en 2025. Pero para entender qué ocurre con el plan de presupuesto de Francia y su déficit, veamos el siguiente informe de William Gassou. Ahorrar 60.000 millones de euros en solo un año. Este es el objetivo de Michel Barnier para sanear las finanzas de Francia. El primer ministro francés quiere reducir el déficit público hasta un 5% en 2025 y un 3% en 2029 para cumplir con el límite impuesto por la Unión Europea. Así que vamos a pedir al pueblo francés un esfuerzo de 60.000 millones de euros. Quiero que este esfuerzo sea justo y equilibrado. De hecho, en términos de ahorro, se repartirá en una suma de 40.000 millones y cada uno asumirá su parte. 40
40.000 de los 60.000 millones de euros que corresponden a recortes en gastos públicos, en particular en el sistema de seguridad social. Los 20.000 millones que quedan pondrían a contribuir todos los otros actores de la sociedad. Los impuestos subirían para los hogares más ricos y para unas 300 empresas. Las personas pensionadas también estarían afectadas con el aplazo de la revalorización de las pensiones, esfuerzos necesarios según Michel Barnier, pero criticados por la oposición de izquierda. Ahorrar 60.000 millones de euros equivale al 2% del PIB y es hacerlo con el plan de austeridad más violento que ha conocido el país. El 2% del PIB es el equivalente al plan de austeridad impuesto a Grecia en 2010. La consecuencia de un plan de austeridad de esta magnitud fue reducir el PIB de Grecia un 25% en los años siguientes. Por eso creo que va a producir una recesión económica. El bando presidencial también observa el plan con reservas. Ayer el ex primer ministro Gabriel Attal dijo temer que los aumentos de impuestos reemplazarán reformas de fondo. El presupuesto debe aprobarse antes del fin de año. Precisamente ante este panorama en Francia, ¿cómo han reaccionado los mercados en Europa? Vamos entonces a ver al viejo continente, que ya cerró su jornada operativa y lo hizo en un escenario negativo, a diferencia de lo que pasaba el día de ayer, con un panorama completamente positivo. Francia no perdió tanto, un leve 0,2%, pero hay que decir que es parecido al que también se vivió en Frankfurt, la ciudad económica de Alemania, en donde se conoció una previsión en donde parece que la primera economía europea cerrará el año en recesión, y si de ser así podría ser el segundo año consecutivo en hacerlo. Revisamos también Asia, que ya dio su cierre del día de hoy, en donde el panorama es completamente positivo. Ha sido una semana donde se ven números o ganancias más bien en esta parte del mundo, entre otras cosas por pues anuncios de estímulo económico en China. Puntualmente el día de ayer con pérdidas que no se veían desde la crisis económica de 2008 o de la pandemia, pero hoy se recuperan levemente. ¿Y cuál es la cifra del día a esta hora, Juan Pablo? Los 1.800 millones de euros que anunció la Unión Europea en ayuda para Moldavia, un paquete sin precedentes que será entregado en los próximos 3 años. Se espera que el dinero sea destinado a sectores que generen crecimiento económico y servicios públicos, como la conexión de redes energéticas con líneas eléctricas que permitan conectar a la red de este país con el resto de Europa, o también el despliegue de Internet de banda ancha en todo el país. Esto un anuncio en el marco de la visita de von der Leyen precisamente a Moldavia para alentar a la población a votar a favor de la integración del país en la Unión Europea. Lo seguiremos de cerca. Juan Pablo, muchas gracias. Después con mucho más, claro que sí. Nosotros vamos con